Hola, sean bienvenidos a esta que es nuestra cuarta sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia como parte del segundo ciclo de la jornada de divulgación científica UAM Somedicit. Esta es una iniciativa de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT, y por supuesto con el apoyo del proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. El día de hoy tendremos, como les comentaba, nuestra cuarta sesión. Perdón, acabo de ver ahí un error en la fecha, 12 de mayo, le puse abril, una disculpa. El tema para el día de hoy es arte para comunicar ciencia. ¿La divulgación es un arte? Vamos a darle la bienvenida a los ponentes que ya se encuentran con nosotros y para ello voy a permitirme presentarles una breve semblanza de cada uno para que los conozcamos. En primer lugar tendremos a Natalia Rentería, quien es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNAM y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM Unidad Xochimilco. Se ha especializado en la ilustración y la realización de infografías para la comunicación de la ciencia. Trabajó en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, realizando materiales gráficos como infografías y fotografías. Ha trabajado como diseñadora independiente y en los últimos años trabajó como diseñadora gráfica para el Instituto de Geofísica de la UNAM. Sus trabajos han sido publicados en portales como el Sitio de Ciencia UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la revista y libros de la colección Como Ves, y en exposiciones temporales para Universum y el Planetario Sayat en Ciudad del Carmen. Bienvenida, maestra Natalia. También tendremos a Manuel Rocha, quien es artista, compositor, investigador y curador de arte y música contemporánea. Él es licenciado en composición por la UNAM, maestro en música electrónica por el Mills College y doctor en el área de estética, ciencia y tecnología de la música por la Universidad de París 8. Su música ha sido ejecutada en varios continentes, recibiendo encargos del Instituto Imer de Bourges, GRM de París, Cuarteto Arditi, Ensamble Liminar, etc. Ha realizado obra artística en importantes espacios de arte a nivel nacional e internacional, como la Bienal de Sydney, Arco España, Kyoto Art Center, Fórum Universal de las Culturas, Fundación Prada, Kreuzberg Bethanien en Berlín. Ha ganado premios de composición en concursos a nivel internacional y tiene 2 libros publicados. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Música de la UNAM y de tiempo completo en la UAM Unidad Lerma. Bienvenido, doctor Manuel. También presentamos a Renato Gómez, quien es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, con énfasis en dramaturgia, y cursa un posgrado en teatro en la Universidad Internacional de La Rioja. Comenzó a hacer divulgación de la ciencia en 1998. Ha colaborado como guionista en proyectos para empresas e instituciones como Televisa, TV Azteca, Radio Educación y la Dirección General de Escuelas Secundarias. Fue jefe del área de difusión y prensa, además de subdirector técnico del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y fundó el área de teatro del Museo Universum. En 2015 fundó la productora teatral y de contenidos de divulgación Telescopio Teatro. Entre sus clientes están el Museo de la Luz, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Interactivo de Economía. Bienvenido, licenciado Renato Gómez. Finalmente les presento a Norma Patiño, quien es fotógrafa y diseñadora gráfica por la UNAM, además de doctora en diseño y estudios urbanos y maestra en historiografía de México por la UAM Azcapotzalco. Es autora de 2 libros de fotografía y ha colaborado en una treintena de publicaciones con sus artículos y proyectos fotográficos. Sus fotografías han sido publicadas en diarios, revistas y libros de arte y literatura. Su obra forma parte de colecciones privadas y de algunos museos. Ha impartido talleres y conferencias a nivel internacional. Se ha destacado por su trabajo de retrato de creadores, por sus proyectos en la comunidad de Huamelula, Oaxaca, y por su trabajo como activista en contra de la violencia de género. Ha participado en más de 100 exposiciones individuales y colectivas en diversos museos y galerías de arte. Actualmente es profesora investigadora en la UAM Azcapotzalco. Bienvenida, doctora Norma. Ahora les comento cuál va a ser la dinámica de la sesión. Tendrán cada uno de los ponentes 10 minutos para su exposición inicial
El orden va a ser el mismo en que los presenté. Después tendremos un espacio para preguntas del público. Aprovecho aquí para invitar a las personas que ya nos están siguiendo y acompañando en esta sesión para irnos dejando en el chat de Zoom sus preguntas o comentarios para los ponentes. Finalmente habrá 5 minutos para conclusiones por cada uno de ustedes. Y les comento que va a aparecer un temporizador, en pantalla cuando les falten 30 segundos para concluir. Así que, bueno, sin más, vamos a dar entonces la bienvenida y el micrófono a Natalia Rentería. Adelante, maestra Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Así es. Perfecto. Bueno, como ya me presentaron, yo soy diseñadora gráfica y me he especializado durante mi carrera a hacer infografías de ciencia. Entonces me gustaría un poco girar el tema de hoy al tema en el que yo he ejercido como profesionista. Cuando me llegó este tema me entró el conflicto porque definir arte es súper difícil. La verdad, yo no soy historiadora del arte y recordé todos los debates que teníamos en las clases de teoría del arte, ¿no? Quise retomar la idea de que el arte es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo y que es una construcción histórica y social. Ernest Gombrich, que es historiador del arte, me gusta mucho cómo empieza su libro porque dice, no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Describe algunas imágenes, habla de algunas imágenes y continúa diciendo, no hay ningún mal en llamar a todas estas actividades arte, mientras tengamos en cuenta que tal palabra, es decir, arte, puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos. Entonces, creo que englobar arte es sumamente complicado. Pero no nos podemos quedar con esta definición para esta charla. Me gustaría retomar como algunos conceptos a lo largo de la historia que podría vincular con la realización de mis infografías. Si bien el concepto ha cambiado, la palabra arte para los griegos venía de la idea de la técnica, del dominio de una disciplina, de tener técnica en una disciplina. Para nosotros esto ya es muy pequeño para definir arte. Tendríamos que explorar otras áreas como sería la parte de la estética y de la comunicación. Agregar esta parte de explorar el gusto. Hablando específicamente de las artes visuales, podemos ver que las pinturas a lo largo de las diferentes épocas han servido como materiales de divulgación en algunos casos, pero han reflejado las ideas y valores de cada época, y esas se ven expresadas en distintos lenguajes. Yo me quiero enfocar específicamente en el visual, en las imágenes. Las imágenes han acompañado a la ciencia en diversos momentos, ya sea para registrar, para documentar, para explorar e incluso para poder descubrir propio conocimiento. Hay algunas anécdotas que me gustan mucho, como la del doctor John Snow durante la época de la epidemia del cólera en 1856, si no mal recuerdo, donde a partir de diagramar en un mapa qué personas se habían enfermado del cólera, pudo descubrir cuál era la causa del cólera y de hecho se acabó con el paradigma de que el cólera se transmitía por vía aérea. Pudo comprobar que había un pozo infectado. Entonces las imágenes también nos ayudan a ampliar la cognición y esa es una de las partes que más me interesa al hacer infografía. El dominar esta técnica, como lo pensaban los griegos, lo que va a facilitar es que podamos mejorar nuestra forma de comunicar nuestras ideas. Y aquí quiero hablar de algunos artistas o personas que se aventuraron a comunicar y experimentar la ciencia y el arte. Los primeros que quiero mencionar son los ilustradores naturalistas, que a partir de sus dibujos registraron especies y plantas, animales y paisajes de lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo. Era su forma de ponerse en contacto y de poderle comunicar a otras personas cómo eran esos nuevos lugares. También podemos encontrar personas que hicieron mapas. Hoy en día abrimos el celular, nos metemos a Google Earth y podemos ver cualquier parte del mundo, pero esto no siempre fue así. Había personas que se dedicaban a hacer esto y en ciertos momentos también agregaban algunos íconos que representaban parte de la ideología de la época, como agregar ángeles o los monstruos marinos, ¿no? Había así como de los lugares que no se conocían, ¿no? Esa parte también me parece interesante porque le agrega una dimensión de las creencias y la cultura de la gente.
Sea como sea, toda esta historia, todos estos artistas se hayan denominado a sí mismos como artistas, la sociedad los haya llamado artistas o simplemente haya sido una persona loca que se le ocurrió hacer otra forma de representar la información, han dejado un legado muy importante. Hoy en día, un boom que tenemos en las imágenes son las infografías y es de las que me gustaría hablar. Ellas han tomado, digamos, han nacido desde la estadística, de las artes plásticas, de la pintura, y han retomado algunas formas de representación, como por ejemplo las gráficas, que son imágenes que me gusta hablar porque parecen ser muy frías, pero en el siglo XVII a alguien se le ocurrió transformar la estadística y representarla de otra manera. Y de hecho, muchas veces las gráficas lo que le ayuda al científico es a poder descubrir dónde está ese punto de cruce entre los datos, ese momento de inflexión. Las gráficas también ayudan a generar conocimiento, pero también a representarlo y de un solo golpe de vista poder entenderlo. Las infografías tienen como objetivo comunicar información a través de imágenes y utilizan diversas estructuras visuales. Nos pueden ubicar en un lugar como en un mapa o en un esquema, dimensionar como en una gráfica o como en una ilustración comparativa o explicar algún fenómeno como cómo se reproduce un virus. El objetivo es que las imágenes también comuniquen. Esto me parece muy importante porque las imágenes se les ha relegado como adorno y en realidad sí también tienen la posibilidad de comunicar. No sé si todos los teóricos del arte considerarían las infografías como obras de arte contemporánea, pero lo que me queda claro es que el desarrollo de las artes visuales ha sido esencial para generar narrativas, metáforas visuales que sirvan para la divulgación. Uno de los teóricos que habla de las infografías, Alberto Cairo, de hecho la describe como un arte funcional y que lo bello es a través de su misma funcionalidad. Otro artista y periodista catalán, Jaime Serra, durante algún tiempo realizó infografías que experimentaba ser como un poquito más artísticas, como obras únicas, haciendo collage, fotografía y jugando con metáforas visuales. Su objetivo era dejar de lado esta estética minimalista que se ha privilegiado en las infografías y que el lector pudiera experimentar más, vivir otra experiencia. Lo que quiero decir es que el correcto manejo del lenguaje visual, los colores, las formas, las tipografías, van a permitir contextualizar el mensaje y esto le va a ayudar a entender la información que estamos comunicando. Y también recordar que las mismas imágenes, como les vuelvo a repetir, gráficas, mapas, esquemas, nos van a dar un aporte informativo. Es cierto que la información no solo es ornamental, es comunicación y esta es una batalla que me ha tocado vivir en mi experiencia profesional y por eso me gustaría decirles que tomen en cuenta las imágenes, ¿no? También comunican. A partir de tener experiencia de vivir las artes como pintar, ver películas, leer literatura, escuchar música, mi forma de narrar la ciencia ha cambiado, porque yo creo que lo que da el arte es la posibilidad de agregar narrativas a la ciencia. Y donde está el meollo del asunto para hacer divulgación de la ciencia es tener una técnica tanto en la parte de cómo vas a decir las cosas y entender la ciencia y poder explicársela a alguien más. Me gustaría terminar con una reflexión que leí en un libro publicado en la UNAM, que desgraciadamente no recuerdo su nombre, pero decía que tanto la ciencia como el arte buscan explorar el mundo, pero lo hacen de dos polos opuestos, digamos, ¿no? La ciencia lo hace para tratar de entender el mundo y el arte lo hace para interpretar el mundo. Y pues hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias, maestra Natalia, por su intervención. Nos da una primera, no cabe duda, una introducción importante para el tema. Sin duda la parte visual creo que es muy importante, no sé, inclusive últimamente con el tema de las redes sociales, que todos estamos viendo a través de internet o de algún medio de este tipo. Bueno, el tema de las infografías creo que últimamente ha tomado como mucho peso. Digo, vemos infografías de todo y en todos lados. Y es importante también materiales en la divulgación. Muchísimas gracias, maestra Natalia. No sé si me estoy escuchando bien, creo que está un poquito cortado. Ahorita trataré de moverme. Vamos a dar paso al doctor Manuel Rocha. Doctor, tiene 10 minutos, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo voy a hablar más que nada de mi experiencia como artista e investigador, de una parte de mi obra, no toda, que tiene que ver con las ciencias
pues, exactas un poco, aunque últimamente estoy muy interesado en el aspecto sociológico, antropológico. Bueno, siempre lo he estado, pero ahora de una manera más científica, ¿no? Una obra nueva que hice a partir de grabadoras antiguas de carrete y de todos los sonidos que se grabaron históricamente en México en los años 50, 60, 70. Pero les voy a hablar de esta parte más antigua, en donde aquí, bueno, hice una tesis de doctorado que tiene que ver con técnicas granulares, porque son muy complejas, son pequeños granos sonoros. Tuve que meterme a investigar en un pedacito de la tesis a Gabor, al físico Gabor y a otros físicos y comunicólogos como Wiener, que también analiza, digo, no, Wiener no es también científico, como Moles, Abraham Moles, para todo esto, para fundamentar todo un estudio estético de estas técnicas granulares, que al final de cuentas me llevaron a interesarme también en, este, en las teorías de caos, las distintas teorías de caos, y en esa misma época hice la primera composición fundamentada de una manera lo más objetiva posible. Obviamente que la interpretación del arte, de la ciencia, siempre va a ser subjetiva, pero hacer una obra y explicarla en conferencias, audiciones, siempre es una manera también de divulgar la ciencia, aunque obviamente de una manera subjetiva. Siempre se van a pelear conmigo algunos científicos de que no estoy interpretando bien algo. En este caso, la teoría de caos de las transiciones de fase, de cómo hay cambios, lo regular a lo irregular, del orden al desorden. Entonces, en esta composición que hice en París, aquí, hago 5 secciones, 3 no lineales y 2 lineales, y todos los cambios entre sección y sección son estos cambios entre orden y desorden. Y aquí hay una de las secciones que es lineal, que son nubes granulares, y me interesa la complejidad, la estocástica, las leyes de la estocástica que están en Shenak, que son uno de los compositores más importantes del siglo XX. Yo tuve mucha influencia de él. Y todo esto busca la complejidad a partir de estas técnicas granulares, pero incluso hice una escultura después de haber hecho la tesis en México de carácter cuántico, que se llama Ping Roll, en donde construí una mesa de aluminio donde hay pelotas de ping pong y están todas ordenadas al principio, equidistantes, y con sonidos continuos las pelotas se empiezan a mover y a brincar y a rodar, a salirse de su órbita de una manera caótica, y poco a poco, y hay sonidos de rebotes que no las afectan, y aquí están las bocinas que están debajo de la placa. Esta es una de las configuraciones de acuerdo a los sonidos. Y al final se van acomodando en lugares entrópicos, ¿no? La entropía justamente es otro tema que siempre me interesó mucho en esta época en que estaba muy metido en el orden y el desorden. Leí varias cosas, perdón, eso fue a mediados de los 90 finales. Y luego empecé a finales de los 90 a hacer obras que tienen que ver con entropía, que no ha sido una, sino varias. Y más allá de una tesis de doctorado, que obviamente solamente leen algunos especialistas, sí, por ejemplo, escribí un artículo sobre el arte y la entropía en un libro que publiqué recientemente, que se llama Desde la escucha, con la UAM. Y entonces explico lo que son los distintos tipos de entropía, porque hay entropía en la comunicación, entropía en la termodinámica. Entonces, y luego yo empiezo ya a explicar las distintas interpretaciones que he tenido yo, por ejemplo, la interferencia como ruido, inicios de una concepción entrópica de la música y el arte sonoro, o sea, como metáfora entre la música y el arte, y a mostrar obras que tienen que ver con aquí, alguien que se mete aquí que tiene sonidos de moscos que lo están molestando, y otras obras que he hecho, que aquí salen algunas fotos, y además también de otros autores, ¿no? Cómo percibimos el paisaje sonoro, el ruido. Entonces, cómo convertir la entropía en negentropía, o sea, crear negentropía, es decir,
entropía, o sea, no entropía, sino complejidad. Es como una lucha en contra de la entropía, ¿no? En esta instalación, también esta es antigua, era a partir de sonidos de desecho mecanizados en estas bocinas, en una intervención en el baño de un edificio Art Nouveau, y la gente prendía las bocinas y se crearon esos sonidos mecánicos, de sonidos de desecho, o sea, de lo que desechamos, de excreción, de orinar, etc. Esta es otra obra mucho más reciente, en donde es agua con aceite en unos comales de acero, y en donde intento hacer vibrar el agua y van cayendo las hojas en este jardín de la Fonoteca, y es como un caldo de cultivo donde estoy tratando de romper la entropía, ¿no? Es como muy alquímico, le llaman la masa confusa a ese estado en donde todo está unido y hay que desunirlo y empezar a decantar. La misma pieza de ping roll en donde terminan las pelotas en puntos entrópicos, y luego hablo también de la entropía social, ¿no? Estas son una evolución, una obra de Cage que se llama 433, que son 4 minutos 33 de silencio en 3 movimientos, pero aquí son 433 de puras canciones pop de todos los géneros del mundo, que pueden ser a veces muy frívolas también. Y a la hora de sumarlas, digamos, hay una versión ya de 300 canciones, hay una versión de 100, de 200, y luego se le añadieron 100 más, 300, pues se va creando más y más entropía, ¿no? Obviamente es casi un ruido blanco, ¿no? Cuando escuchamos eso. O intentar, por ejemplo, borrar a Bach, quitar las notas, silenciarlo, y de pronto lo que surge es más bien complejidad. O sea, la búsqueda de la entropía también hay complejidad, porque solo la entropía total pues tal vez no es nada, pero en la búsqueda de la entropía surge muchos tipos de complejidad. Y aquí a la hora de borrar y tapar las notas con estos recortes y un papel negro detrás, surge un nuevo lenguaje visual que no estaba antes, o sea, que sí estaba, pero que no veíamos. Entonces es imposible borrar abajo y surge un lenguaje nuevo, o se sobreponen dos lenguajes. Entonces, bueno, tiene que ver con la complejidad, que tiene que ver con la estocástica, con la entropía, con las teorías de caos, lo que me interesa en bastantes obras, ¿no? La última obra de la que, bueno, no preparo ninguna imagen, pero está por aquí, está en mi página, ya la logré subir finalmente, porque es la obra de las grabadoras de cinta, que se perfila más a una cuestión como de antropología social, historia. Estoy coleccionando estas grabadoras desde hace 5 años, pequeñas, medianas, grandes, y cintas, ¿no? Ya llevo como 200 cintas en la colección, y estoy digitalizando los sonidos, y quiero hacer una colaboración interdisciplinaria con investigadores que les interese la historia a partir del sonido y de la tecnología, es decir, qué es lo que la gente intentaba hacer con estas grabadoras, por qué grababan lo que grababan, a veces obviamente por cuestiones de trabajo, pero también que quedan registradas y que son parte de la historia, o chistes, canciones, etcétera, y cambia como es en los 50, 60, 70. Entonces es todo un proyecto en donde invito a la gente a hacer obras con esas grabadoras. Es una obra en proceso, esta es una pequeña muestra hace un año, pero es una obra que va a crecer, y que hay mucho más grabadoras que estas, las cajas, etcétera. Entonces, al final, bueno, estas son algunas de las investigaciones, esta última más hacia las ciencias sociales, la antropología y la historia, y es una manera de acercarse a ese tipo de conocimiento, pero a través del arte. Eso sería todo. Gracias, doctor Manuel Rocha. Pues bueno, no sé si a los demás les sucedió. En mi caso, nunca había pensado en cómo poder relacionar como diversas vertientes como la que nos muestra en su exposición, en las diversas fotografías de sus trabajos. Me llama muchísimo la atención, y bueno, no cabe duda que va totalmente de la mano con el tema del día de hoy, de cómo utilizar el arte para divulgar ciencia. Muchísimas gracias, doctor Manuel. De hecho, si nos permite, pues podríamos compartir en el chat el sitio web para sí, el sitio web donde tiene su trabajo, por si alguien más está interesado en revisar las obras, que bueno, ahorita el tiempo no nos dio para mucho.
Muchísimas gracias, doctor Manuel. Vamos a continuar, por favor, con nuestros ponentes. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Renato Gómez. Sí, ya está por ahí. Sí, ya está por ahí. Estoy por acá. Adelante, Renato, tiene 10 minutos. Muchas gracias. Voy a tratar de compartirles pantalla. No Sí, soy claro. muy de Zoom, pero se supone que se está viendo. Sí, ya se ve. Solo hay que ponerle en grande. Bueno, en completa, pantalla completa. Ahí está. Listo. Muy bien. Tengo una compañía que se llama Telescopios Teatro. Presenta teatro de divulgación científica. Se los leo por si no se alcanza a ver la letra, etcétera, ¿no? Y esta pequeña charla va a tratar de lo siguiente. Vamos a tratar de resolver 3 cosas. El lenguaje escénico. Perdón que lo interrumpa. No sé si se pueda pegar quizá un poquito más a su micrófono porque se escucha un poquito bajo. Sí, ya me han dicho de eso. ¿Qué haré? Bueno, yo subí el volumen de mi audio, igual y si los demás lo hacemos, así funcione, porque sí se escucha un poquito bajo. Bueno, Se escucha pero bajito, pero si no, así lo seguimos. bueno, voy a tratar de hablar más fuerte también. Gracias. Ya se me mueve aquí mi cronómetro. Ahí está. Voy a tratar de resolver 3 cuestiones acerca del teatro de divulgación científica. 1, el lenguaje escénico y la ciencia. ¿Qué se necesita para hacer teatro de divulgación científica y por qué es tan difícil atraer al público? Bueno, el lenguaje escénico y la ciencia. La ciencia y el teatro, los dos necesitan un método ordenado, las dos disciplinas necesitan rigor, necesitan conocimiento, las dos existen para encontrar respuestas, las dos requieren pasión, imaginación, creatividad y, por supuesto, talento. Así como es un mito que un mito y un cliché que los científicos son como los de Big Bang Theory, son tipos con lentes de pasta, que son unos incapaces de relacionarse con el resto de las personas, pues así también es un mito que el teatrero, que la persona de teatro, pues es alguien que simplemente se dedica a living la vida loca, ¿no? Para hacer teatro se necesita mucha disciplina, mucho rigor, mucho conocimiento. La diferencia está en que el científico sabe cómo llegó a ese resultado y puede replicarlo, ¿no? Y de hecho lo publica para que muchos científicos en el mundo reciban ese paper y puedan, si lo necesitan, si quieren, volver a hacer el experimento y obtener los mismos resultados. Pero la gente de teatro suele llegar a sus resultados intuitivamente. Suele crear intuitivamente y a veces es imposible replicar los mismos resultados. A veces un director de teatro tiene una obra que es un éxito y la que sigue pues no pegó tanto. ¿Qué se necesita para hacer teatro de divulgación? Y esto hagan de cuenta que es como un jueguito de esos de ping pong de los años 70. Está la ciencia de un lado, del otro lado está el teatro, pero en medio hay algo que va de un lado a otro y es el teatro de divulgación científica, ¿no? Ahí está el cuadrito, la pelotita, y surge por esto una figura muy extraña, que es sumamente especializada y escasa. El teatrero profesional, que además es un profesional de la divulgación de la ciencia. ¿Y se necesitan ambas profesiones? O sea, ser divulgador y además un teatrero profesional. La respuesta es sí, o sea, no sé cómo decirlo más claro. Sí, si se aspira a una calidad profesional, pues, si se aspira a una calidad profesional, pues sí, necesitas a alguien que sea un divulgador y un especialista en teatro. El divulgador sabe lo que es la ciencia y sus estrictos mecanismos de trabajo. El divulgador sabe traducir la complejidad científica para el público. El divulgador sabe manejar el discurso, especialmente para ser leído. Normalmente lo usa para ser leído. Y sabe cómo atrapar al lector porque para forjarse un nombre como divulgador le ha tomado muchos años de estudio y trabajo. Pero el divulgador no tiene por qué saber lo que es el drama, no tiene por qué saber cuáles son las herramientas de la dramaturgia,
no sabe cómo crear el conflicto y generar diálogos, cómo dirigir un proyecto de artes escénicas, y puede ser que intuya todo esto, pero no se le puede exigir lo mismo que a un profesional, porque el teatro es muy celoso de sus reglas. Y normalmente el profesional de teatro no sabe de ciencia, y esto lo vi mucho con mis compañeros cuando estudiaba teatro en filosofía y letras, no saben de ciencia y de hecho le tienen desconfianza. No maneja la terminología ni los conceptos y no tiene elementos para hacer divulgación de la ciencia. Y si acaso la hace sin conocimiento, pues será algo pues bastante superficial. Entonces, el profesional de teatro para hacer divulgación de la ciencia necesitará la asesoría de un divulgador para traducir la ciencia al lenguaje escénico, y eso implica un riesgo, lo digo porque lo he visto, porque el divulgador es celoso de los contenidos y al creador escénico no le gusta precisamente que se metan con su proceso creativo. Para el teatrero lo importante es contar una historia y que el público se vaya muy contento, y sin embargo, para el divulgador lo importante suelen ser los contenidos. Entonces, para hacer teatro de divulgación se necesita simultáneamente un profesional de teatro y de la divulgación. El teatro de divulgación científica debe poder competir contra el otro teatro. Debe poder competir. El público que va a ver teatro de divulgación científica no se debe dar cuenta de que está viendo eso. El público debe pasársela simplemente muy bien. Por ejemplo, me pasó con la obra Me látex mucho, ¿no? Es un teatro de educación sexual para que los adolescentes aprendieran a usar el condón, y los papás se metían con los niños. A las escuelas nos mandaban a los alumnos y los papás entraban a la obra, y los papás también se la pasaban muy bien. Hay que lograr eso, ¿no? Por ejemplo, un teatro de divulgación científica para niños le debe gustar al niño, por lo menos, ¿no? Porque el papá es el que escoge la obra, es el que paga, es el que maneja, él decide, etcétera. Y dice el papá, bueno, mi hijo se la pasó bien, se está riendo, se está divertido, ok, a mí no me está gustando, pero él está contento, pasa. El éxito viene cuando le gusta al niño y también le gusta al papá. Entonces el papá va a ir con su hermano y le va a decir, oye, lleva a mis sobrinos a ver X obra porque está muy divertida, se van a divertir mucho los chavitos. Y lo que no puede pasar es que no le guste ni al niño ni al papá. El teatro de divulgación científica debe poder divertir y entusiasmar a cualquier público, no solo el público que sabe de ciencia, que está sensible a la divulgación. Y primero debe contar una buena historia porque el medio lo exige. El teatro de divulgación puede ser muchas cosas, pero no puede ser aburrido. Bien, pues muchas gracias. Soy Renato Gómez Herrera. Este es mi correo, renato.gomez.herrera@gmail.com. Gracias. Renato, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy, muy, muy clara, muy concisa. No cabe duda que el día de hoy estamos aprendiendo cosas nuevas. Bueno, igual y hablo por todos, hablo por mí en este caso. Ya hemos visto como distintas manifestaciones del arte y cómo relacionar estas manifestaciones del arte con la divulgación de la ciencia. Vimos en un primer momento a la parte gráfica, la parte de las infografías, luego a través de la música, del sonido y en este caso del teatro, a manera personal, no sé si he ido alguna vez a alguna obra, igual y sin saberlo, de divulgación, alguna obra de teatro de divulgación, pero pues me gustaría mucho poder asistir en algún momento y ver esto ya en la realidad. Muchísimas gracias, Renato, por su intervención. Vamos a darle entonces el paso a nuestra última ponente, que es la doctora Norma Patiño. Doctora Norma, adelante, tiene 10 minutos. Voy a compartir también pantallita. ¿Me avisan si la ven? Ahí ya se ve, doctora. Solo le pone en pantalla completa. Ajá, así. Listo. Ah, ok. Bueno, yo principalmente pienso en
como docente, cómo he querido mostrarles a los estudiantes esta fusión de dos cosas, que es el arte y la ciencia. Y cómo, porque yo doy metodología, entonces en metodología es muy importante que los estudiantes relacionen todo la riqueza del arte para el diseño, porque son estudiantes de diseño básicamente, y cómo se relacionan el arte y la ciencia permanentemente, no paran, ¿no? De hecho, en el Renacimiento no había mucha diferencia, no había como una división tan marcada entre el arte y la ciencia. Bueno, uno de nuestros ejemplos más importantes fue Da Vinci. Yo primero, como el compañero que acaba de exponer, voy a hablar de 3 puntos, ¿no? El arte y la ciencia se han servido el uno de la otra, siempre para coexistir, ¿no? Para retroalimentarse. Y la divulgación de la ciencia se ha dado a través de la transdisciplinaridad, como hemos visto, ¿no? Todos estos ejemplos de cómo a partir de la creatividad y de la creación artística podemos generar conocimiento y transmitir conocimiento, o sea, enseñar, divulgar, difundir los avances científicos. Y de esa manera hacerlo mucho más leve para los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues desde mi punto de vista, que soy fotógrafa y que hice un doctorado sobre fotografía de la violencia en la ciudad, pues este es mi arma. He estado trabajando mucho sobre la fotografía como herramienta para muchas cosas. Y me doy cuenta cuando me invitó Cecilia, encantada a participar, yo encantada, me di cuenta de lo importante que ha sido la fotografía para la divulgación de la ciencia. Digamos que estos son los 3 puntos a tratar, ¿no? Bueno, primero Leonardo da Vinci, como les decía, fue el gran multidisciplinario, pintor, ingeniero, arquitecto, astrónomo, filósofo, anatomista, matemático, etcétera, escritor. Sus dibujos siempre sirvieron para difundir el conocimiento anatómico, por ejemplo, ¿no? Las proporciones humanas, los planos arquitectónicos, etcétera. Podemos ver ejemplos como cómo él estaba obsesionado con estos aspectos de imaginar y colocar todo en trazos perfectos. De hecho, él produjo muy poca pintura por eso, porque era un obseso de la ciencia y de las proporciones, de la perspectiva. Y todos sus inventos estaban siempre basados en todos estos dibujos que eran para perfeccionar el objeto, ¿no? Él llegó a inventar una idea de avión, un artefacto que volaba. Y toda esta obsesión de su mirada, cómo iban a mirar el cuadro, la perspectiva, cómo iba a llegar la luz, en qué angulación, y todo esto en su tratado de pintura, bueno, pues ahí se puede ver cómo está trabajado el tema de la ciencia también, a partir de sus pinturas. Él no trazaba hasta no tener bocetos y bocetos, y de hecho muchos cuadros no los terminó, ¿no? Aquí podemos ver todos estos apuntes de su tratado de pintura, que bueno, sería terrible quedarnos ahí mucho tiempo mirando. Este es un invento que hizo para limpiar espejos, y este es el supuesto avión, ¿no? El supuesto artefacto que volaba, ya adelantado en su tiempo. Bueno, otro ejemplo de divulgación de la ciencia, pues son las teorías de la luz, a través de modelos que son casi artísticos. Difícilmente en 10 minutos podría yo explicar lo que yo les explico a mis alumnos. La teoría de la luz, dicen los físicos, ni siquiera sabemos bien si eso es la luz, pero hay que crear modelos para explicarlos, para explicarnos qué es. Y todas estas teorías se han ido creando siempre con modelos imaginativos y creativos, casi artísticos, como son el espectro electromagnético, la teoría de los cuantos, todas estas teorías que están basadas en la ciencia, pero tienen que llamar a la creatividad y al arte para poderlo explicar, ¿no? Y se me ocurrieron una cosa que yo vi hace muchos años, que fue una ópera que se llama Einstein on the Beach,
que forma parte de esta trilogía de retratos, que Philip Glass se basó en 3 personajes de la historia, en grandes personajes como son Einstein, Gandhi y el faraón Akenatón, y crea estas 3 óperas. La primera, que es la de Einstein en la playa, en 76, está inspirada en los pensamientos de Einstein sobre la teoría de la relatividad. Y entonces crea una obra minimalista fantástica donde el personaje principal es un niño que es el mismo y está todo inspirado en el personaje que es él, sobre la mirada, ¿no? Toda la relatividad que existe desde el punto de vista en donde estamos. Él está aquí ahora viendo llegar al tren, pero desde un punto de vista diferente, como es el del espectador. Hay una diferencia en cuanto a cómo avanza este tren, ¿no? Y todo esto, de eso se trata la ópera. Como es una ópera minimalista, pues durante 5 horas, pues parece que no avanza, pero sí va avanzando un poco, pensando y explicando en qué consiste esta relatividad, ¿no? Entonces, aquí viene, por ejemplo, el tren de frente, estos son bocetos de él. Entonces, yo siempre me doy cuenta de cómo se necesita el arte para poder explicar la ciencia. Aquí, finalmente, en el 5º acto de la ópera, hay un juicio en donde dos puntos de vista están en juego, ¿no? El que está a favor y el que está en contra de un asesinato. Y esta es toda la teoría de la relatividad aplicada también a un juicio, porque desde un punto de vista puede ser justo, puede ser inocente, y desde otro punto de vista el acusado puede ser pues culpable. En fin, todo esto se trataba de la ópera de Philip Glass. Y fíjense, ahora que Manuel Rocha hablaba de música, pensé mucho en él cuando estaba yo recordando un caso muy importante de una ópera basada en el sonido de las ballenas, ¿no? Se llama Y Dios creó a las ballenas, de Alan Jovanes, que yo considero es una obra hermosa, y se oyen las ballenas reales. Fueron a grabar a donde están las ballenas, y bueno, pues a mí se me hace que es una cosa hermosísima para difundir también esta parte de la ciencia. Y ya específicamente en mi trabajo como fotógrafa, creo que la fotografía es un gran divulgador, el gran divulgador de la ciencia, porque desde que el siglo XIX, desde que existe la fotografía, ya desde el daguerrotipo, ya se fotografió el sol, ¿no? Y se fotografió un eclipse de sol en el año 1851. O sea, no hay otra herramienta más importante que la fotografía para difundir estas cosas que suceden en el mundo, ¿no? Como lo que está pasando, estas consecuencias de lo de la pandemia. Ahora pues estos desechos están por todos lados y perjudicando a la vida animal, ¿no? A la vida marina. Recordé también las consecuencias de los corales que están cambiando de color, hablando con un amigo que es buzo. Dice que ya no quiere ir a ver a los corales porque los corales ahora ya son blancos, que están cambiando de color por todas estas consecuencias del maltrato a la tierra. Y estos premios de fotografía que ganaron en el World Press Photo, por ejemplo, en este caso, un hombre que trata de ahuyentar un enjambre masivo de langostas que invaden la zona de pastoreo, que es su zona de trabajo. Entonces, es una bellísima fotografía en donde se está denunciando este hecho. Y pues aquí están todas las fotografías que han ganado en estos premios, porque son premios internacionales, donde se está difundiendo toda esta problemática de las ciencias naturales. Y bueno, pues 2 imágenes contrastantes, ¿no? Una tomada con una luz infrarroja de los anillos de Saturno, que están estudiando todas las moléculas y todo, bueno, todo el contenido de los anillos de Saturno, y con un macro lente de 100 milímetros está tomada esta avispa montada, ¿no? En fin, toda la fotografía científica, creo que ya se me está acabando el tiempo, es la parte en donde yo quería hablar, sobre todo como fotógrafa, ¿no? Ya si hay tiempo, platicaré un poquito de la experiencia personal alrededor de la fotografía científica.
en realidad es muy poca, porque yo no soy fotógrafa científica, pero soy profesora en donde hablo de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Norma. No cabe duda que bueno, siempre en todas las sesiones, pero específicamente en la sesión de hoy nos ha hecho falta tiempo para conocer más sobre los trabajos que cada uno de ustedes realizan. En este caso, el suyo a través de la fotografía tiene razón. Digo, muchas veces hemos aprendido sobre ciencia, sobre los fenómenos del mundo, de la naturaleza, justo a través de este tipo de imágenes reales. Sí, sin más, pues vamos a tener otro momento al ratito para las conclusiones, entonces si les faltó de momento a alguien un poquito, pues ahí lo pueden completar. Muchísimas gracias, doctora Norma. Gracias también a nuestros ponentes, pues ya se nos fue nuestra primera etapa de intervenciones individuales, así que vamos a pasar a las preguntas del público. Ya tenemos algunas preguntas por aquí. Voy a comenzar con una que es como bastante general, supongo que es abierta para los ponentes, y esta nos la hace Mario Lorenzo. Y nos dice, ¿qué propondrían para una sección de arte y ciencia de una revista de divulgación científica dirigida a docentes de educación básica? Me indican si alguno quiere contestar. Sí, adelante, Natalia, por favor. Bueno, yo creo que si la revista está enfocada sobre todo a ciencia, sería mostrar más obras artísticas que pudieran vincular las dos partes, ¿no? Por ejemplo, pinturas sobre los naturalistas, fotografía científica. Entonces, creo que presentar la obra tal cual y hacer una pequeña reflexión a mí me parece que podría ser algo interesante. Si la revista está más enfocada hacia la parte artística, yo creo que me gustaría más vincular como la parte científica, es decir, como jugar con ambos lados. Lo que a mí me gustaría mucho sería hacer una sección donde se pueda mostrar fotografía científica, donde se puedan jugar con estas personas que hacen arte a partir de conceptos científicos. Creo que eso podría ser un poco para que la gente, sobre todo los educadores, que es a quienes estás hablando, se puedan sensibilizar de cómo la ciencia y el arte sí tienen una conexión. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Alguno más de los ponentes que quiera contestar? Adelante, licenciado Renato. Hola, voy a tratar de hablar fuerte. Quién sabe por qué no se oye bien ahorita. No Gracias. entiendo. Bueno, ¿sabes qué sería padre? Proponerle actividades científicas a las creatividades artísticas. Por ejemplo, los niños, si los pones a hacer música, explicarles, es bien interesante por qué suena el sonido, ¿no? ¿Por qué la onda afecta las moléculas que hay alrededor, las partículas y todo eso, ¿no? Que hasta acabas metiéndote con la teoría de cuerdas o cosas así, simplemente profundizando un poquito en el sonido. Y si hacen fotografía, ¿cómo, si les explicas a los niños, bueno, vamos a tomar fotografía, ya fotografiaste, ¿y ahora qué? Ah, pues, ¿sabes? Hay una cámara que capta la imagen de tal forma, etcétera, ¿no? El niño ya no está enfrentándose a la ciencia así como pack, ¿no? Algo sólido con lo que rebotas, sino ya le interesa, ya lo está haciendo, ya está interviniendo y quiere saber más. Me parece que hay ahí mucho, por ejemplo, vamos a ir a hacer una colecta de bichitos en mi jardín, ¿no? Vamos a tratar de capturarlos sin lastimarlos. Bueno, ¿qué encontraste? Ah, pues mira, encontraste lombrices, encontraste un escarabajito, encontraste, etcétera, y eso nos daría la excusa para hablarles un poquito de animales de este tipo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los gusanos y los insectos, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que se puede encontrar normalmente en un jardín casero, en una ciudad como la nuestra. Bien, sería todo. Muchísimas gracias, licenciado Renato. Vamos a pasar a otra de las preguntas. Esta, bueno, igual y es para el doctor Manuel Rocha, quien fue quien habló del tema, y es de Verónica Vázquez, quien dice, ¿cómo se relaciona la entropía con la complejidad? Adelante, bueno, ¿quién quiera participar? Pues me la hizo a mí, por lo menos contesto Adelante. Bueno, o sea, la entropía, cuando ya es total, digamos, pues ya no hay complejidad, sino simplemente es ya desorden puro, ¿no? Pero siempre hay un momento antes de llegar a la entropía total en donde
todavía se puede captar el desorden, y es un desorden ordenado, ¿no? Eso también se encuentra en distintas teorías de caos. O sea, el caos no es desorden, es orden complejo. Entonces, siempre vamos a encontrar muchas cosas muy densas, sobre todo siempre es muy denso visualmente o sonoramente. Por ejemplo, el Bosco, el cuadro del Jardín de las Delicias, famosísimo. Está tan saturado de elementos que ahí hay algo de entropía, es decir, no es fácil ver porque tienes que acercar a un elemento o al otro. O también en Cholula hay una iglesia que hay, todos los techos están pintados de ángeles, pero no paran, y tú volteas hacia arriba y ya no puedes ver hacia ningún lado porque te saturas, ¿no? Entonces, ahí esa es la complejidad, esa cantidad de elementos que nos impiden percibirlos fácilmente. Tenemos que descansar para poder hacerlo, pero ahí está la complejidad y es muy interesante. O sea, podemos usar entropía y complejidad en momentos, pero luego hay que descansar porque si no, perceptualmente va a ser imposible, ¿no? Que logremos en un estado continuo de complejidad, entropía, no aguantamos, ¿no? Tanto visualmente como auditivamente. Muchísimas gracias, doctor Manuel. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Esta, bueno, nos llega por parte de algún usuario, no pone su nombre y dice, ¿cómo se escribe dramaturgia para la divulgación de la ciencia? Bueno, esta me toca a mí, ¿verdad? Así es. ¿Sabes qué pasa? Hay que buscar en la ciencia la parte que habla, por ejemplo, del dilema. Por ejemplo, a lo mejor un director de un museo agarra y te dice, yo quiero hacer una obra sobre la evaporación del agua. Eh, ¿Cómo no? Pero a lo mejor sí creas una obra sobre cómo es que se conforma el agua y cómo los científicos que descubren el oxígeno y que este es parte del agua se pelean. ¿No? Yo me iría más hacia el personaje, hacia el científico, porque son personas muy intensas, suelen ser muy apasionadas y le meten toda la vida a su tema, ¿no? Y ahí hay dilemas, entran en conflictos. El creador, me parece, ¿no? Lo hizo este, eh, Brecht en algunas obras, en la obra donde habla sobre Galileo Galilei, ¿no? Es el artista que está peleándose contra el mundo. Lo único que quiere es poder observar los planetas, pero el mundo no lo deja. Hay una peste, un poco como lo que nos pasa a nosotros. No puede salir de su casa y sale a gritar a la gente, oiga, no puede cerrar mi calle. Sí, señor, pero es que hubo un caso aquí cerca, así que hay que cerrar su calle. Oiga, pero no tengo comida, ¿no? De ese tipo de cosas se trata la obra. Y más que tratar de explicar la ciencia, lo que vemos es a este tipo apasionado de su trabajo. Y en el camino vamos aprendiendo un poquito de ciencia. Si tuviéramos que hablar en proporciones, yo pensaría que es un 10% de información dura y el resto que sea espectáculo, ¿no? Pues hay que buscar buenas historias, hay que buscar temas que nos den de dónde generar drama, o sea, drama quiere decir conflicto, para que solitos se generen los diálogos, etcétera. Yo buscaría en la historia de los creadores de la ciencia. Gracias, licenciado Renato. Bueno, aprovechando que está usted con el micrófono abierto, había otra pregunta de parte de Max Salazar, que creo que va muy relacionada con esta que nos acaba de contestar y también va para usted, y aprovecho para hacerla de una vez. ¿Cómo se encuentra el balance entre hacer una obra entretenida que no pierda la precisión científica? Bueno, no, sí, tiene que haber mucha precisión científica, solamente a mí me ha tocado ir a ver obras de teatro de divulgación científica que se ve que la hizo alguien que es del medio de la divulgación y no del medio teatral,
porque suelen ser muy densas. Parece que lo importante es que el espectador se lleve mucha información, ¿no? Y eso no siempre es bueno. Yo creo que si mantienes al espectador atento, que eso es muy importante, porque si no hay atención, si el espectador no conecta con el público, no se concentra, no importa que le des las perlas, no se las va a llevar, no va a recordar nada. Entonces, primero captura su atención. Los que hacemos teatro sabemos cómo hacer eso. Y ya que lo atrapas, bueno, en el camino, aprovechando que ya se comió el anzuelo, pues le vas soltando la información que tú consideres. Yo digo que debe ser poquita, que no se trata de que salga sabiendo mucho, sino que salga muy entusiasmado. Muchísimas gracias, licenciado Renato. Vamos a ir con una última pregunta que es abierta al ponente. ¿Puedo hablar de esto? Adelante. Hay muy poquitos dramaturgos de ciencia. Yo tengo este par de libros de un dramaturgo francés que se llama Karl Djerassi. Es el autor de la obra Oxígeno, por ejemplo. En esta obra que se llama Inmaculada Concepción Furtiva, habla sobre los dilemas de la concepción in vitro, ¿no? Y sus otras obras, que aquí están, tiene otras 4. El problema es que para este autor sí son obras muy bien hechas, etcétera, pero no son muy espectaculares, no hay como grandes dramas, más bien se va como a los detalles de la ética, de debemos, no debemos, qué va a pasar si empezamos a explorar hacia allá, qué sigue, cuáles serán las consecuencias de seguir este experimento, de soltar esta información. Me parece que no hemos visto muchas obras de Karl Djerassi porque no supo llegarle al público, ¿no? Entonces sí se volvió un teatro muy, muy elitista, que pues aquí está el libro, ¿no? Nada más, no salió de aquí hacia el escenario. Y en México, donde hay tan poquito teatro de este tipo, pues lo tuvieron que dejar pasar. Muchísimas gracias por las recomendaciones. También ya tenemos todos varias opciones. Cuando tengamos ratos libres, tenemos mucho material que nos han dejado los ponentes el día de hoy. Vamos a ir, como les decía, con una última pregunta. Es abierta al ponente que quiera contestar. Es de Verónica Vázquez y nos dice, como artistas, ¿qué tipo de herramientas, técnicas o tecnologías hacen falta para poder transmitir un mensaje científico más claro? El ponente, adelante, doctora Patiño. Bueno, a mí lo que se me ocurre es hacer historias en fotografía. La fotografía es una herramienta, como comenté al principio, de mi participación, que es muy técnica, pero al mismo tiempo también nos da la posibilidad de ser muy creativos. Entonces, por ejemplo, en la clase que yo doy varias fotos, ¿no? Doy fotos para estudiantes de diseño gráfico. Entonces, lo que hago es mostrarles primero, ya saben cómo se usa la cámara, cuáles son los rudimentos. Y luego al final les pongo una historia, que tienen que contar una historia. Y la historia a veces resulta científica sin darnos cuenta. Por ejemplo, en todos estos trimestres que han corrido a partir de la pandemia, les propuse trabajar el tema de la pandemia, historias de confinamiento, le hemos puesto de diferentes maneras. Y a partir de la narrativa que se va dando con estos cuadros, son fotos fijas, van contando historias, después las animan y quedan unos videos simpaticísimos. Entonces, de ahí contar lo que pasó con el confinamiento, pues tenía que ver con la difusión científica también. Y fue muy interesante. A mí se me ocurre eso, ¿no? Como herramienta técnica, la fotografía. Claro, ¿de qué otra cosa iba a hablar, verdad? No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Norma. Adelante, Natalia. Bueno, yo creo que como artistas cada quien tiene una herramienta diferente y entonces hay que saber cuáles son las cualidades, ya sea de la fotografía, del cine, de la música, para poder expresar mejor. Yo dentro del diseño gráfico creo que primero hay que tener claro qué aspecto de la ciencia se quiere explicar o contar y utilizar los mismos elementos que utiliza la ciencia para tratar de describirlos. Es decir, hay que ser observadores, hay que definir lo que queremos decir y hay que dar una explicación. Esta se logra así, explicando cómo es que suceden las cosas. Para mí, la forma más clara en el diseño gráfico es a partir de las visualizaciones, es poder representar procesos.
Y creo que esos procesos que se representan no tienen que ser pues feos, como un esquema así muy X. Puedes meterle también colores, texturas, puedes jugar con collage, puedes jugar con fotografía. Entonces, juegan las dos partes. ¿Qué voy a explicar de la ciencia y explicar por qué sucede? Y por otro lado, jugar con las herramientas gráficas para hacerlo más interesante y para darle contexto al lector. Muchas gracias, Natalia. ¿Hay alguno más de los ponentes que desee contestar? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias entonces a los ponentes por haber contestado. Esperemos que se hayan llevado buenas respuestas seguramente las personas que nos comentaron aquí sus preguntas. Y bueno, pues vamos a pasar entonces con los 5 minutos adicionales de conclusiones. Bueno, maestra Natalia tiene 5 minutos. Vamos a seguir el mismo orden. Ok, bueno, no había pensado en la conclusión, pero creo que lo que me gustaría decir como una reflexión final es que todas las disciplinas artísticas pueden servir como formas de comunicar ciencia. Creo que hay que ser creativos, tanto la ciencia como las artes utilizan la creatividad y es tratar de resolver problemas, de ser ingeniosos, así como decía la doctora, poder contar nuevas historias y ver la perspectiva científica. Una de las cosas que sí podría agregar es que hay que entender qué es la ciencia y contar la ciencia, o sea, no contar nada más de los personajes y ya, sino tratar de explicar qué es lo que sucede en la física, en las matemáticas, que la gente también entienda cuál es el proceso científico, que se trata de buscar un conocimiento sustentado y comprobable. Entonces, no perder de vista eso. Y bueno, la verdad es que hacer ciencia también es apasionante. Entonces, tenemos que tratar de comunicar en nuestros mensajes, ya sean visuales, sonoros, audiovisuales, esa pasión por el conocimiento y que la gente siempre siga teniendo curiosidad. Yo creo que sería lo único que agregaría. Muchísimas gracias, maestra Natalia, por sus comentarios tan acertados. Vamos a seguir entonces con el doctor Manuel Rocha. Doctor Manuel Rocha tiene 5 minutos. Bueno, yo creo que habría que abrir la pregunta y seguramente cuando hay científicos rigurosos que no entienden bien el arte o que no se quieren acercar al arte, probablemente dirían que no estarían de acuerdo con que el arte haga interpretaciones metafóricas de la ciencia, como por ejemplo la ópera de Einstein on the Beach. Yo no la vi, conozco muy bien el trabajo de Philip Glass, pero esa ópera no la vi. Pero obviamente pues es una interpretación de Einstein, de sus teorías, y pues es subjetiva porque es artística. Entonces, ¿es válido o no es válido? ¿No? Está abierta esa pregunta. Obviamente para mí sí es válido siempre y cuando se explique que esta es una interpretación artística de la ciencia. Entonces ahí es donde es muy interesante pues que hay muchos trabajos artísticos que se acercan de distintas maneras a la ciencia, pero siguen siendo artísticos y no intentan demostrar nada, ¿no? Pero por otro lado también hay trabajos artísticos que se están acercando más a la investigación como científica o de ya sea ciencias exactas o ciencias humanas, pero de una manera ya con una colaboración, digamos, con científicos o con historiadores o sociólogos. Y yo creo que ahí es muy interesante porque ahí se abren campos nuevos. Es un poco lo que pasa con este día del teatro, el compañero Renato Gómez del Teatro de Divulgación, que está entre ciencia y arte. Es decir, ahí sí hay estadísticas, hay datos que son científicos que se pueden usar dentro de una forma dentro de una obra de arte, perdón, dentro de una obra de arte. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer con esta instalación de Reel to Reel, así se llama, de las grabadoras? En donde sí quiero hacer un intento de invitar a agentes a colaborar y escribir desde distintos aspectos y campos, sobre este fenómeno, ¿no? de la tecnología y la grabación. También hice otra obra, pero yo también hago fotografía, pero ahora estuve haciendo coleccionando fotos vernáculas y montándolas, pero de una manera totalmente subjetiva, artística, mi visión, y no trato de explicar ahí en absoluto cómo era la gente, ¿no? Porque yo las escogí. Pero en cambio, con las grabadoras y las cintas, pues todas las cintas son partes de la colección, entonces ahí hay de todo, ¿no? No es arte lo que hay en esas cintas.
hay material para poder hacer obras de arte, es como un laboratorio artístico, científico, para analizar, para sacar conclusiones de qué pasaba en la mente de la gente, cómo influía la tecnología en sus vidas, qué es lo que contaban a través de la tecnología, y creo que ahí pueden haber tanto la visión artística como científica en esa misma obra, ¿no? En estas colaboraciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Manuel Rocha, por sus aportaciones. Vamos a continuar, por favor, con el licenciado Renato Gómez. Muchas gracias. Pues fíjate que el teatro es un bicho raro, una planta exótica, que cuando las instituciones de divulgación científica deciden hacerlo, pues deben tener conciencia de lo difícil que es. Necesitas aportarle los recursos para que ese teatro funcione. Por ejemplo, el Teatro Universum, donde yo tuve el área de teatro durante como 5 años, algo así, esto por ejemplo, teníamos muy poquito teatro que llegara. Primero, nadie está haciendo teatro de divulgación científica. Y los 3, 4 que llegaban, así como ilusionados a ver si podían trabajar con nosotros, pues ya les decías la verdad. La verdad es que viene muy poquita gente. La verdad es que no hay lo que tú quieres cobrar por tu obra de títeres, no dudo que cueste 25,000 pesos cada función, pero aquí trabajamos con taquilla, ¿no? Y te tengo que decir que la verdad no entra mucha gente, ¿no? Entonces, antes de que te entusiasmes, antes de que le inviertas, etcétera, debes más o menos saber que vas a ganar con función tanto, no son 25,000 pesos, a lo mejor te llevas 4,000, ¿no? Entonces, hacían cuentas, dividían ese dinero entre los actores, el autor, el director, lo que habían gastado y decían, no, muchas gracias, ¿no? Universum tuvo pues el buen tino, yo pienso, de generar su propio teatro de divulgación científica y así ellos eran dueños del teatro que se hacía, ¿no? Eran dueños y ellos hacían con su teatro lo que querían. Lo llevaban de gira, si querían, lo prestaban a otras instituciones, lo daban gratis, lo sacaban al patio, etcétera, ¿no? Pero eso no podían hacer, y les salía mucho, mucho más barato porque simplemente pagaban la nómina, ¿no? Y eso les funcionó más. El problema es que el teatro requiere también mucho apoyo, por ejemplo, de divulgación, de mercadotecnia, ¿no? Eso no tenía Universum. Ellos hacían un gran estreno, invitaban prensa, tenías un despegue con la obra y después la gente iba bajando y tú ibas con las señoras que hacían difusión y prensa y le decías, necesito que le muevan y me decían, no, es que ya no podemos invitar a la prensa porque ya vinieron y ellos quieren ver una obra nueva, pero esta obra que estamos ahorita, pues acaba de empezar, no la podemos dejar abandonada, ¿no? Entonces, pues sí, costaba mucho, mucho, mucho trabajo tener las obras vivas. Actualmente, aprendí que si quieres hacer teatro de divulgación científica, no debes depender de las instituciones. Si el teatro es bueno, quiero decir, si atrae al público, si le interesa, si se divierte, si aprende, si les parece valioso, el público solito va a llegar y tiene que ser autosustentable. Y si tienes un buen producto que cumple con todas esas cosas, las instituciones lo van a querer. Y lo que no debe pasar es que la institución genera un teatro muy especializado, que no le gusta mucho a la gente, que tienes que conseguir escuelas para obligarlos a ir al teatro, ¿no? Casi, casi, pues como parte de su calificación. Entonces, pues estamos forzando mucho la situación y yo pensaría que esa obra no está teniendo éxito. Entonces, ¿qué? Pues cuando las instituciones hagan teatro, pues deben pensar que implica mucho trabajo, no solamente llevar la obra hasta el estreno, y después ahí dejan a la compañía sola a ver qué le pasa, sino seguirlo alimentando, empujando, etcétera, pues para que sea funcional. Puede ser muy buen negocio, porque un teatro lleno, si cobras el boleto a 100 pesos, entra mucho dinero. Sale la nómina y queda bastante recurso para la institución. Solo si se hizo el trabajo de difusión, solo si se contrató una obra llamativa y estas cosas, ¿no? Creo que sería todo lo que tendría que decir de Elia.
Muchísimas gracias, licenciado Renato Gómez, por supuesto. Vemos también, no cabe duda, las complicaciones que los artistas se encuentran en su labor con el tema de los ingresos, ¿no? De los recursos. Últimamente, pues con la pandemia creo que peor ha pegado, creo que el sector artístico ha sido de los más afectados con la pandemia, los músicos, toda la gente que se dedica a toda la parte del arte, bueno, en un principio nadie pensó en ellos, ¿no? Creo que sí falta como ese apoyo también, pero bueno, tiene razón el licenciado Renato, no habría que estar esperando a que las autoridades nos resuelvan el problema. ¿Sabes? Ahora en pandemia, me puse a hacer trabajo de corrección de estilo en tesis, por ejemplo, ¿no? Nada que ver con el teatro. Afortunadamente sé hacer este trabajo porque trabajé en varias editoriales, trabajé un buen rato en la revista, como ves, en el área de libros de la DGDC. Entonces sé hacer este trabajo que no tiene nada que ver con teatro. Y sí ansío que se vuelvan a abrir los teatros para estrenar las cosas que tengo en el cajón, que ya están bastante avanzadas, pero faltaba esto. Así que pues bueno, no fue fácil, tiene razón Elia. Seguramente, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a terminar la fase de las conclusiones con la doctora Norma Patiño. Doctora, adelante. Bueno, pues hablando de los científicos duros, en efecto, la fotografía científica es algo que verdaderamente requiere una gran disciplina y grandes conocimientos, y no es algo que uno pueda decidir hacer al día siguiente. Creo que por eso yo, como he sido fotógrafa un poco más orgánica, si dijéramos, me dedico más al retrato, al trabajo experimental con temáticas humanísticas, de identidades sociales, etcétera. Entonces, de pronto sí me cuesta trabajo la idea. Por eso mi obsesión de mostrarles de nuevo lo que me faltaba, nada más para que vean el trabajo que se puede llegar a hacer con las temáticas de la actualidad, ¿no? Y esta fotografía que también ganó en la WordPress Photo como un abrazo, que además está construida de una manera preciosa, ¿no? Tiene una gran composición, tiene una gran poética, y es sobre la difusión de todo esto que está ocurriendo, el rescate de las jirafas en estos sitios donde pues hay una gran problemática con estos asuntos, ¿no? Esta es la fotografía del mexicano Iván Macías, que ganó, la que está al centro arriba. Esa ganó con todo y este es todo el ensayo que mostró en torno al tema del daño que puede causar este asunto de las mascarillas, ¿no? Que es todo un tema y que nunca se me hubiera ocurrido que fuera bonito, y es un tema que se basa en problemáticas que surgen de lo científico. Y bueno, que es una fotografía sublime también en la parte de la ternura, que es un concepto bastante importante, alrededor del tema del amor y todo esto, ¿no? Un caballo que apoya terapias para los humanos que están en cáncer terminal. Este caballo está entrenado para eso, y como última, la parte de la fotografía científica con todas estas selfies que se tomó en la nave Perseverance, pues son fotografías científicas que verdaderamente a mí me encantaría hacer. Pero ahora les voy a decir, con esto del retrato, yo lo que hago es retrato de historias, ¿no? Entonces estoy haciendo esto de mujeres que están mostrando sitios territoriales, cuestiones tecnológicas y aspectos de la vida que cada quien quiere contar. Y son solo 4 retratos que les quería mostrar. Ella está tratando de mostrar, de señalar que hay que disentir, que hay que denunciar, hay que estar cerca del arte, escuchar, oír, etcétera. Y esta última, que es donde esta mujer señala territorios, ¿no? Territorios de respeto y como si fueran fronteras, que el cuerpo es un territorio y señala los espacios que hay que respetar. Ella también tiene una historia parecida, tiene una historia muy larga, y son secuencias que estoy haciendo en torno a estas temáticas de la violencia. Solo concluiría con esto, y pues solo reiterar que en realidad la fotografía sí creo que se ha convertido en una herramienta no solo expresiva, tecnológica,
sino artística, ¿no? En la actualidad para la difusión de la ciencia. Y bueno, como soy maestra, me toca directamente eso. Soy profesora además de la universidad. Así Muchas es, gracias. doctora Norma, muchísimas gracias por mostrarnos una parte de su trabajo, también gracias a los demás ponentes, siempre es muy interesante el tener otras perspectivas en estos temas que hemos estado viendo de divulgación de la ciencia. Justamente este era un tema que nos habían sugerido en el primer ciclo de estos miércoles de divulgación, ya se había tocado como un poquito sobre cómo se puede divulgar o comunicar ciencia utilizando alguna de estas manifestaciones artísticas. El día de hoy la sesión ha sido muy interesante, nos vamos todos con bastantes nuevos conocimientos, con nueva experiencia y bueno, pues por supuesto que les agradecemos a todos el haber participado. Voy a compartir mi pantalla nuevamente para hacerles entrega virtual de una constancia por la participación que han tenido a bien estar con nosotros en esta sesión. Voy a leer esta constancia. Dice, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC, otorgan la presente constancia a la maestra Natalia Rentería Nieto por su participación como ponente en la cuarta sesión del segundo ciclo de la Jornada de Divulgación Científica UAM-SOMEDIFIT, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Arte para comunicar ciencia. ¿La divulgación es un arte? Firman el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente del Consejo Directivo de la SOMEDIFIT 2020-2022. Ciudad de México, a 12 de mayo del 2021. Muchísimas gracias, maestra Natalia, por su participación. Por supuesto que tenemos también constancias para nuestros demás ponentes. Tenemos una constancia similar, por supuesto, para el doctor Manuel Rocha Iturbe, para el licenciado Renato Gómez Herrera y finalmente para la doctora Norma Patiño Navarro. Les haremos llegar estas constancias a su correo electrónico muy pronto y bueno, pues les agradecemos una vez más el haber destinado un espacio en sus agendas para compartir con todos nosotros sus conocimientos en este tema de divulgación de la ciencia. Aprovecho también para invitar a todos los que nos están escuchando y viendo para nuestra sesión número 5 de estos miércoles de divulgación de la ciencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de mayo, misma hora, 17 horas, y el tema será ¿con qué indicadores recompensar la labor de comunicación del conocimiento? Como saben, pues cada miércoles hemos tenido a ponentes especializados en estos temas de divulgación, tanto de la UAM como de la SOMEDIFIT. Así que les invitamos también a compartir estos eventos que nosotros realizamos cada miércoles con sus redes de contactos. Les voy a dejar aquí, recuerden que hay que registrarse, les dejé en el chat el enlace para el formulario de registro. Recuerden que un día antes les mandamos el enlace de los datos de la sesión de Zoom. Y bueno, sin más, les agradezco a todos el habernos acompañado el día de hoy y pasen muy buena tarde.